Mis hermanos, bueno, vamos a iniciar. Vamos a ir por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, parte final de esta carta. Instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias allí en primera carta de Timoteo, capítulo 6. Y bueno, oremos y le rogamos al Señor por su ayuda. Padre, buenos días, amado Dios, te damos gracias por la posibilidad que nos das de escuchar tu palabra, de conocerte cada día más, de conocer las instrucciones que tú nos has dejado, Señor amado, para que nosotros podamos crecer, madurar espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para que en este día podamos comprender tu palabra. Bendícenos, por favor, con entendimiento, inteligencia espiritual, sabiduría, Señor, y en tus manos estamos, Señor. Aquí estamos, somos vasos de barro, y la gloria y la honra sea siempre para ti. Rogamos, Señor, por los hermanos, para que todos juntos podamos comprender lo que tú quieres hablar en esta mañana. Amén. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a estar de los versículos del 1 al 21, y los que hemos podido seguir las enseñanzas de primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo le da unas instrucciones a Timoteo que lo deja allí en Éfeso, una ciudad grande, ostentosa, totalmente nueva para Timoteo. Y una cultura diferente tal vez para él, un muchacho joven. El apóstol Pablo había estado más o menos entre 12 a 15 años instruyendo a Timoteo. Timoteo lo había acompañado en sus viajes misioneros. Pero sin embargo, vemos que este joven recibe ciertas instrucciones del apóstol Pablo, un hombre del Señor. Timoteo también tenía un buen testimonio ante las demás personas. Eso lo podemos escuchar, ver en Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo encuentra a Timoteo. Timoteo es un siervo del Señor, entregado, honra a Dios. Y el apóstol Pablo le deja ciertas instrucciones que son vitales. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, debemos tomar estas instrucciones, estos mandamientos como vitales, espiritualmente, físicamente, son de vital importancia. El título que le coloqué al mensaje es Hasta que Cristo vuelva. Entonces, vamos a leer los versículos del 1 al 21. Dice lo siguiente: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que eche mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, eran unas instrucciones bastante importantes, bastante vitales para él, para la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo le había dado en los capítulos anteriores instrucciones acerca de las viudas, de que él no se intrometiera con los falsos maestros, que no escuchara las conversaciones de genealogías, de fábulas y diferentes mandamientos que le había dado el apóstol Pablo para que Timoteo guiara a la iglesia de Éfeso, en la cual lo había dejado encargado. Y era algo de suma importancia. Cuando estaba meditando en el mensaje, me acordé más o menos de hace como unos 16 años. Yo vivía detrás del nuevo hospital de Suba, por ahí donde decían que Huevo Solo, por ahí vivía yo. Salía más o menos a las 5 de la mañana a coger el alimentador para ir a coger Transmilenio para irme a mi trabajo. Entonces yo dije, pues, Señor, quiero predicar tu palabra, quiero enseñar en el transporte público. Me subí al alimentador, empecé a hablar de la obra del Señor Jesucristo, hablarle a la gente acerca del Señor, de la salvación. Cuando terminé el mensaje, por ahí 5 minuticos, me senté en una silla y en la parte de atrás había un señor vestido de militar. Lo identifiqué por sus insignias, que era un sargento. Me dijo, mire, yo conozco de Cristo, sé que Él es poderoso, yo conozco al Señor. Y me dijo, quiero hablarle de una historia. Me dijo, una vez yo estaba encargado de un pelotón, más o menos 20, 30 soldados. Nos avisaron que iba a llegar un grupo insurgente a atacar el pueblo, de más de 500 hombres. Se iba a anochecer. Entonces me dijo, yo les dije a mis soldados, póngase el poncho. ¿Sí saben lo que es un poncho? ¿Sí? Entonces póngase el poncho, que es camuflado, se tienden en el piso y ninguno de ustedes se vaya a levantar a repeler el ataque. Él me dijo, les dije más o menos 3 o 4 veces lo mismo, insistentemente, no se levante. Esa es la orden para cada uno de ustedes, que se sientan atacados, que no se vayan a levantar. Sin embargo, este hombre, como con dolor, me contaba que hubo uno que se levantó. En medio del ataque les estaban disparando, aquel muchacho, no sé, se levantó a repeler el ataque y murió. Luego, después del ataque, ninguno de mis soldados murió, solamente aquel que desobedeció. Me quité el poncho y en el poncho tenía 8 impactos de bala, y ninguno me dio. Yo me encomendé al Señor, le dije, Señor, hágase tu voluntad, protege por favor a mis soldados. Y el Señor, en su misericordia, protegió a los soldados. Solamente uno, que en medio del ataque no se aguantó y se levantó a repelerlo. Desobedeció las órdenes. El apóstol Pablo le da estas instrucciones a Timoteo.
son vitales, son urgentes. Usted tiene que guardarlas, la iglesia también tiene que guardarlas, porque no vaya a ser que desobedeciendo vaya a extraviarse de la fe que es en Cristo Jesús y sus sanas palabras y enseñanzas. Esto nos habla también para cada uno de nosotros. Ese es el título del mensaje. Debemos guardar las instrucciones de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva, hasta la aparición del Señor Jesucristo o hasta que Él decida llamarnos a su presencia. No hay tiempo de descansar, no hay descanso en medio del mundo que estamos. Debemos mantenernos firmes, confiando en el Señor, obedeciendo su palabra. ¿Para qué? Para que no nos extraviemos de la fe. Entonces le da la primera instrucción, que lo leemos en el versículo 1 y 2, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvan el mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, a los que nos podía hablar en ese momento, pues ya el tiempo de esclavitud cesó, pero nos puede hablar de estos versículos primero a los que tienen empleadores no creyentes. Primero, tener en cuenta que esos empleadores, así no sean creyentes, dice aquí la carta, son dignos de todo respeto. ¿Cómo estamos tratando a nuestros empleadores? ¿Los estamos viendo como esa persona que ha colocado Dios para nuestras vidas? ¿Le estamos dando respeto? ¿No estamos hablando mal de ellos? ¿No estamos formando tal vez sindicato? Que muchas veces en las empresas o en los lugares donde trabajamos, muchas personas dicen: no hagamos eso, hagamos esto. ¿Estamos obedeciéndole a sus órdenes? Entonces, esto nos enseña que nosotros podemos tener empleadores que no sean creyentes, pero ellos, así no sean creyentes, son dignos de todo respeto. Segundo, para que no blasfemen de Dios y de la doctrina. La palabra blasfemar significa proferir palabras de irrespeto, odio, y burla al Señor. Entonces, si nuestro comportamiento es honrar a nuestros jefes, respetarlos, someternos a sus direcciones que nos dan y al contrato por el cual estamos trabajando, nosotros estamos haciendo que el nombre de Dios sea glorificado. Pero si nos estamos comportando mal, si no estamos sujetándonos a su dirección, si nos estamos tratando de rebelar, si estamos hablando mal de ellos, podemos ser que estemos permitiendo que el nombre de Dios, de Cristo, que es invocado sobre nosotros, esté siendo blasfemado por aquellos jefes. Entonces debemos tener muy bien en cuenta que ellos están fijándose todos los días de nuestro comportamiento. Si llegamos cumplidos, si somos diligentes, si salimos a la hora que dice el contrato, cómo estamos haciendo, cómo es nuestro comportamiento allí en el lugar de nuestro trabajo. El nombre de Dios está siendo glorificado a través de su vida, de su comportamiento, de su labor. Que tal vez no nos pase como un muchacho que trabajaba en un cultivo de flores, y yo tenía un amigo que era agrónomo, y entonces él decía que había encontrado a aquel muchacho en hora laboral cogiendo la Biblia y leyéndola. Entonces el agrónomo le dijo: pero esta no es la hora de leer la Biblia, usted tiene su contrato, la puede leer en el tiempo de receso, en la hora de almuerzo, pero no es tiempo de leerla en este momento. Todo tiene su tiempo. Y si nos han contratado a nosotros para ejercer dicha labor, debemos someternos a lo que nuestro empleador nos indique. Recordemos el ejemplo de Filemón y Onésimo. Onésimo se había escapado, había sido rebelde, y en la carta de Filemón, que era su amo, el apóstol Pablo, indica que de pronto Onésimo había dañado o había tal vez sustraído algo, y por eso el apóstol Pablo, ya después de que Onésimo se convierte al Señor, le dice: lo envío a ti, y si te debe algo o si te daño algo, ponlo en mi cuenta. Entonces, para este tiempo
de la esclavitud, muchos de los esclavos se volvían rebeldes, querían escapar. Pero sin embargo me llamó algo en la atención cuando leí el comentario McDonald refiriéndose a los esclavos creyentes, que decían que cuando se hacían la subasta donde vendían y compraban los esclavos creyentes muchas veces eran más costosos. ¿Por qué? Porque hacían buen servicio y eran fieles a sus amos. Eso lo hace el Señor Jesucristo en el corazón. Él es el que puede transformar de una persona rebelde, de una persona deshonesta, a ser una persona honesta, fiel, para la gloria y honra de su nombre. Si en nosotros como empleados, nuestro jefe nos está mirando así, fieles, honestos, trabajadores, diligentes, que lo tratamos con respeto, el nombre de nuestro Dios será glorificado. También la parte B, a los que tienen empleadores creyentes. En ese tiempo, recordemos que desde la esclavitud habían creyentes esclavos, pero también creyentes que eran amos y dueños de esclavos. Esto lo dijo el apóstol Pablo porque tal vez se reunían tanto esclavos creyentes con amos creyentes, y los esclavos tal vez estaban teniendo en menos a sus amos, porque ambos eran creyentes. Entonces, si hay alguno aquí que su empleador es creyente y que tal vez usted como empleador es creyente también, nos dice aquí la carta que no lo tengamos en menos. Recordemos que nosotros debemos trabajar con diligencia, y también los empleadores que son creyentes son amados por nuestro Dios, porque Cristo habita en su corazón. Entonces debemos servirle con diligencia. También el apóstol Pablo, en aquellas instrucciones que le da de vital importancia y que le envía a Timoteo, le hace una advertencia de peligro, del versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Entonces le advierte de ese peligro a Timoteo, que lo puede desviar de la fe, ¿sí? Aquí en ese momento tal vez estos hombres no estaban dentro de la iglesia. En el versículo 5 le dice: apártate de ellos, apártate de los tales. Si ellos hubieran estado dentro de la iglesia, el apóstol Pablo muy seguramente le hubiera podido dar la indicación a Timoteo que los apartara de la congregación. Pero sin embargo, parece que Timoteo estaba escuchando a aquellas personas que estaban trayendo falsas doctrinas. Entonces es una advertencia de peligro. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con aquellos que predican solamente acerca de las ganancias deshonestas. Entonces, enseñan falsas doctrinas. Primero, están envanecidos, o sea, están llenos de orgullo, de soberbia, por sus logros, por sus cualidades, tal vez por su membresía, por su iglesia grande, por las sillas, por los cargos. Todo esto lleva a que estén envanecidos. Entonces, mucho cuidado en escuchar aquellas falsas doctrinas. También dice que están enfermos espiritualmente, que ellos no se conforman a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo contrario de sanas palabras o sana doctrina, ¿qué es? Enfermedad. Aquellos hombres que predican falsa doctrina están enfermos espiritualmente, deliran sobre cosas que tal vez ellos no saben, y asimismo pueden llegar a enfermar a sus congregaciones. Están enfermos espiritualmente. Son corruptos de entendimiento. El término corrupto se refiere a que hace abuso de la autoridad o el cargo desempeñado para obtener beneficios personales, enfatizando en los económicos. Entonces, su entendimiento, tal vez que era sano al principio, se ha corrompido. Solamente mira lo material y no lo espiritual.
no se conforma a la piedad, no quiere parecerse cada día más a Cristo, al carácter de Cristo. No está siendo moldeado por el Espíritu Santo, no está siendo santificado, sino solamente está poniendo sus ojos a aquellos hombres que predican la falsa doctrina en lo material, en lo temporal, lo cual se va a corroer. Las personas corruptas de entendimiento son aquellas que tienen una mentalidad reprobada o distorsionada. A estas personas hay que evitarlas. Reprobada significa que no pasa la prueba. Están privados de la verdad. Versículo 5. Si bien en algún tiempo disfrutaron de la luz de la palabra de Dios, ahora fueron privados de ella debido al rechazo de la verdad. Rechazaron tanto la verdad que el Señor se apartó de ellos. Y su entendimiento fue entenebrecido. Su entendimiento es corrupto, es reprobado. Entonces, el apóstol le advierte a Timoteo, pero también es una advertencia para cada uno de nosotros. Es una advertencia vital, de mucho cuidado. Dice que también toma la piedad como fuente de ganancia. Versículo 5. Significa que estos hombres hacen de algunas enseñanzas de la palabra de Dios una excusa para volverse ricos y vivir un modelo opulento, el cual el cristiano merecía, según ellos también. No solamente enseñan que ellos deben ser ricos, sino que también su congregación debe tener muchos bienes materiales, deben estar totalmente bendecidos. Si vive tal vez en escasez o en pobreza aquel hombre o mujer, tal vez dicen que tiene una maldición, que hay que orar por ellos, que no están poniendo su fe verdaderamente en la palabra de Dios, que les falta fe, que les falta declarar la palabra de Dios, lo cual es totalmente corrupto, lo cual es totalmente contrario a la sana palabra de nuestro Dios. Entonces hay un llamado: apártate de ellos. No le dice quédese, hábleles para que tal vez se conviertan. No, cuidado. Hay un lobo, hay un león en ellos, detrás de ellos. Entonces debemos cuidarnos de qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. También sus falsas enseñanzas producen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Las malas sospechas es sospechar que alguien hizo algo sin tener un argumento válido o una certeza de lo que hizo. Producen envidias, se envidian entre ellos, empiezan a anhelar cosas de las demás personas. Pleitos, empiezan a contender entre ellos mismos. Podemos meditar en estas instrucciones que da el apóstol Pablo acerca de si tenemos algún tipo de amistad cibernética. ¿Qué estamos escuchando? Prendemos el celular o el televisor, ponemos algún tipo de predicación que no se conforma a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos corroborando, mirando la palabra de Dios, si aquel mensaje es verdadero, fiel y que se conforma con la piedad, con el contentamiento, con todo el contexto de la palabra de Dios. Estamos escuchando a aquellas personas que tal vez solamente nos hablan de riqueza o de sanidad. Tal vez hemos recibido varios llamados de atención o varias enseñanzas que nos llevan que nos han hablado de la sana doctrina. Aquí, gloria al Señor, por la vida de los ancianos, de los que enseñan, han hecho el llamado acerca de abandonar todo ese tipo de enseñanzas. Pero si hemos recibido ese llamado una y otra vez y estamos haciendo caso omiso, tal vez esas falsas predicaciones nos lleven a extraviarnos de la fe y de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, la invitación es para que cada uno de nosotros se aparte de ellos. Apártate de ellos, como le dijo Pablo a Timoteo. Apártese, no se quede ahí, no las escuche, apague el celular y confórmese
a la sana doctrina, lea la palabra de Dios, hable de la palabra de Dios, pero cuidado con lo que escucha. Por otro lado, si alguno de nosotros ha abandonado la sana doctrina, el Señor Jesucristo es un Dios perdonador y bueno. Es un Dios que perdona y puede restaurar a aquella persona que haya abandonado la sana doctrina y lo puede volver a colocar en la sana enseñanza para la gloria y honra del Señor. Hay restauración en Cristo, hay perdón y hay una posibilidad de convertirse de aquella falsa doctrina a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Punto 3. Puntos que debemos tener en cuenta, los encontramos en el versículo 6 y 12. Aquí el apóstol Pablo, en contraste de aquellos falsos maestros, le dice a Timoteo, mire, no se incluya con ellos. La verdadera ganancia es la siguiente. Primero, la piedad. La piedad significa conformarse al carácter de Dios, tener el anhelo en el corazón para parecerse cada día más a nuestro Dios. Y también dice que es acompañada del contentamiento. El contentamiento es el estado mental y emocional con el cual la persona se encuentra satisfecha con lo que tiene. Si estamos en Cristo, estamos completos en Él. No dependemos si tenemos o no tenemos, nuestro amor no depende de lo que tenemos. Si estamos en escasez, si estamos en abundancia, nuestro amor hacia el Señor no depende de lo que tengamos. El Señor Jesucristo dijo que la vida de los hombres no consiste en los bienes materiales que tienen. Cuando hay contentamiento, aquella persona, aquel creyente va a estar siempre satisfecho con Cristo, con su palabra, con su evangelio, con lo que Dios le da en ese momento. Pero también recordemos que la palabra de Dios nos enseña que ese contentamiento se debe aprender. Y quiero pedirle por favor al hermano Mauricio si nos puede ayudar en leer Filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12. Filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12. Sí, señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gracias, hermano Mauricio. Entonces aquí dice dos palabras: he aprendido y también estoy enseñado. ¿Quién le había enseñado acerca del contentamiento? El Señor. El Señor era el que le había permitido pasar por diferentes instancias de escasez. Allí Pablo haciendo sus carpas con Aquila y Priscila, pero también había tenido abundancia. Recordemos que él venía de una familia que tenía cierto nivel económico y por eso había podido comprar su ciudadanía romana. Entonces, él había aprendido escasez, abundancia, pero todo esto se lo enseñó Cristo, ¿sí? Y nosotros podemos estar en ese proceso, podemos tener en este momento escasez y podemos mirar la vida del apóstol Pablo y decir: Señor, tú le enseñaste a él, yo también estoy siendo instruido en el contentamiento, en la piedad, porque esa es la verdadera ganancia. Porque nosotros tenemos una herencia que está en los cielos. Recordemos, lo que se ve aquí es temporal, dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Entonces, todo lo que pasa en esta vida, lo que tenemos es temporal. Pero el contentamiento, el anhelar ser más como el Señor, más como su carácter, es algo eterno. También, los que quieren enriquecerse, el apóstol Pablo habla de aquellos que quieren enriquecerse. Tal vez Timoteo tenía esa debilidad. Leyendo primera y segunda carta de Timoteo nos encontramos acerca de una exhortación del apóstol Pablo, un ánimo para que Timoteo, digamos, se alejara
la tentación a fornicación o adulterio. No podemos encontrar eso. Solamente le dice que huye de las pasiones juveniles en la segunda carta de Timoteo. Pero sí le es insistente en cuanto a este tema económico a Timoteo. Recordemos que había pasado 12 a 15 años Pablo con Timoteo y lo conocía tal vez muy bien. Y por eso insiste y le dice: los que quieren enriquecerse, primero, caen en tentación. El Señor Jesucristo, Mateo 6, les enseñó a sus discípulos a orar pidiéndole al Señor que no nos deje caer en tentación. Pero Santiago 1:14 dice lo siguiente: nadie es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El problema no está afuera, el problema está en el corazón, la concupiscencia. La concupiscencia significa tener un deseo ardiente, una pasión por tratar de obtener algún bien material o físico. Entonces, recordemos que si estamos siendo tentados a enriquecernos, puede ser que haya un problema, un deseo en nuestro corazón. Aquí el apóstol Pablo no se refiere a que no podemos anhelar nada o tal vez de nuestro trabajo no podamos prosperar. No. Él es enfático para las personas que tienen en su corazón el deseo de volverse ricos, de enriquecerse. Entonces, caen en tentación, se vuelven codiciosos. También dice que el lazo, cuando caen en el pecado lo enlaza, lo atrapa. Y tal vez esta persona que estaba queriendo enriquecerse por medios fraudulentos o deshonestos, o le proponen algún tipo de negocio por debajo de cuerda, le voy a pasar algún billetico, ¿cierto? Y la persona le llama la atención y cae en tentación y dice: tal vez lo voy a hacer solamente por este momento. Pero sin embargo, el pecado lo atrapa, lo enlaza, no lo deja salir. Y no es solamente en ese momento, sino lo va a seguir repitiendo. La persona tendrá el deseo de apartarse de la codicia, de querer enriquecerse, de hacer negocios ilícitos tal vez para poder enriquecerse, pero sin embargo el pecado lo va a atrapar, lo va a tener enlazado y no va a poder salir de ahí a menos de que clame a Cristo, se arrepienta y crea verdaderamente en Él, que Él lo puede liberar de ese pecado y de ese amor por el dinero. También los que quieren enriquecerse se extravían de la fe. Entonces su fe ya no va a estar en la palabra de Dios, sino en lo material. Va a buscar aquellos hombres y mujeres que prediquen diferente doctrina y no se conforman con la sana doctrina del Señor Jesucristo. Van a caer en codicias necias y dañosas. La codicia es el deseo insaciable de poseer riquezas o bienes que poseen alguien. Entonces la persona va a empezar a mirar a los demás y va a decir: ay Señor, pero ¿por qué yo no? Si yo me lo merezco, yo soy tu hijo, porque yo no puedo. Va a tener una codicia de los bienes ajenos. ¿Cuál es el 10º mandamiento de la ley del Señor? No codiciarás. Entonces, aquel hombre que quiere enriquecerse va a tener la codicia ahí, anhelando lo que los demás tienen, suspirando, no estando contento con lo que el Señor le da, sino estar codiciando y anhelando lo que los demás tienen. Versículo 10 también es un versículo que hemos escuchado bastante. Dice: porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. No nos especifican cuáles dolores, pero sin embargo sabemos que el que se aparta de la doctrina del Señor, el que cae en tentación y lazo, van a venir consecuencias por haber caído en la tentación, por haber dejado llevarse por la codicia y de querer enriquecerse. Tal vez su familia va a sufrir, la iglesia va a sufrir, y todo ello por querer enriquecerse. Le pido el favor al hermano Ramón si puede leer Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5.
Proverbios 23, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Amén. Gracias, hermano Raúl. Entonces, ¿qué nos dice aquí? No debemos poner nuestra confianza, nuestro amor en las riquezas, ¿sí? Porque siendo ningunas, se van. Y todos nosotros no venimos al mundo con algo, se va a quedar aquí. Y no sabemos para quién va a ser. Sin embargo, el apóstol Pablo le hace este llamado a Timoteo: no ponga su confianza en las riquezas, no anhele enriquecerse. Allí en Efeso, si era una ciudad opulenta, no ponga su mirada en aquellas cosas. Vea a Cristo, vea su gloria, su palabra, vea el amor con que Cristo lo salvó. Vea todas aquellas riquezas de Cristo, no lo material. Ponga sus ojos en el autor y en el consumador de la fe. No es que el dinero sea malo, aquí no dice que raíz de todos los males es el dinero, sino el amor al dinero. Eclesiastés 10:19 dice que el dinero sirve para todo y para cada uno de nosotros es necesario. El Señor nos bendice, nos prospera, nos ayuda y necesitamos de toda esa provisión que nos da Dios para poder subsistir. Entonces no miremos el dinero como malo, sino el amor al dinero. En cambio, el hombre o mujer de Dios imitará a Cristo. Dice los versículos 11: mas tú, hombre de Dios, oye estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Aquella persona que se aparta de querer enriquecerse va a seguir a Cristo, va a seguir su carácter, va a querer ser cada día más como Cristo, como nuestro Señor. También peleará la buena batalla de la fe. Es una batalla interna, una lucha interna con el pecado también. Pablo tuvo el pecado de codicia. ¿Sí recordamos en qué capítulo, en qué libro nos dice acerca de esto? Romanos 7. Sí, señor. Entonces, él escribía que tenía esa lucha con el pecado, porque Gálatas 5:17 en adelante nos habla de que hay una lucha, un combate entre el espíritu y los deseos de la carne, ¿cierto? Hay una lucha en el creyente, y esa lucha la tuvo el apóstol Pablo. Peleó la buena batalla de la fe, y aún cuando él desistía, ya en los versículos finales de aquel libro de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando estaba diciendo esto, no se refiere a que él aborreciera el cuerpo, no, sino hablaba de la naturaleza pecaminosa que habitaba en él. Más en el versículo final dice: mas sean dadas gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el único que puede liberar al hombre de la codicia, de la avaricia, de querer enriquecerse, puede transformar su corazón para que ponga su mirada siempre en Él. Solamente Cristo. Te mando una orden. Sí, ya había dicho: apártate de ellos, de esas amistades peligrosas. Ahora te mando que guardes el mandamiento. Te mando delante de Dios. El apóstol Pablo apela a los dos más grandes testigos, que son, primero, nuestro Dios. Dice: delante de Dios que da vida a todas las cosas. El Señor es el dueño de todo, y el Señor es el que nos da o nos quita. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces es reconocer que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y lo que no tenemos es porque el Señor, en su soberanía, en su propósito, en su voluntad, no nos lo quiere dar. Amén. Y podamos estar contentos con lo que tenemos.
También entonces leamos por favor Hebreos 13:5, le pido el favor al hermano Luis Carlos, Hebreos 13:5. Dice la palabra de Dios: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Amén. Entonces, el Señor es el que está con nosotros y Él conoce nuestras necesidades, dijo el Señor Jesucristo. El Padre conoce de sus necesidades. No busquen las cosas que buscan los gentiles, lo material, solamente lo económico, el estar bien, el ser prosperados. Busquemos al reino de Dios y su justicia. Y Él nos hace esa promesa: no te dejaré ni te desampararé. Él va a suplir las cosas que nosotros necesitamos para la gloria y honra de Él. Entonces el apóstol lo invita y le dice: guarda el mandamiento. Puede significar que el apóstol le decía que guardara todo ese consejo que le había dado a través de la primera carta de Timoteo. Guardar la sana doctrina, la palabra del Señor Jesucristo, el mandamiento de apartarse de aquellos hombres que estaban llegando con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que estaban enfermos espiritualmente. Tal vez les estaba diciendo a Timoteo que guardara ese mandamiento. Sin mácula, o sea, significa que sin mancha, impureza o deshonra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Eso lo dice en el versículo 14, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos el versículo 15 y 16. Aquí el apóstol le dice a Timoteo que debe guardar ese mandamiento hasta que Cristo vuelva, y habla acerca de las glorias de Cristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Guarda lo que se te ha encomendado, versículos 17 al 21. Entonces, en esta parte hay una instrucción ya para los que eran ricos en ese tiempo. No era para los que querían enriquecerse, sino para los que eran ricos en ese momento. Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran y a ambos los hizo Jehová. No es que los ricos por sus riquezas sean malos, porque a los dos los hizo el Señor. El problema es el amor a las riquezas. Entonces les manda no ser altivos, no menospreciar a los pobres, ni poner su esperanza en las riquezas, no confiar en ellas porque son inciertas. Hoy podemos tener, pero si es la voluntad del Señor mañana, no podemos tener. Que pongan su confianza en Dios, no en las riquezas. Que hagan lo bueno, hacer lo bueno en buenas obras, siendo generosos, ayudando al hermano, ayudando al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano. Eso es ser bueno, hacer lo bueno delante de nuestro Dios. A evitar las vanas conversaciones. Por último le dice a Timoteo: evita esas vanas o malas conversaciones con aquellas personas que estaban trayendo un conocimiento nuevo. La falsamente llamada ciencia eran aquellos hombres que decían que tenían un conocimiento más elevado, aquellos que se llamaban gnósticos, que le instruían a las personas de que la materia era mala y el alma o el espíritu era bueno. Entonces aquellos conocimientos no eran conforme a las sanas palabras de nuestro Señor, y por eso le da la instrucción a Timoteo: apártate de ellos, no los escuches, apártate de esas conversaciones. Entonces podemos mirar que todo este tipo de instrucciones no son solamente para un momento, es para toda la vida, de aquí hasta que vuelva Cristo. No podemos dejarnos apartar o extraviar de la fe escuchando a los falsos maestros. No nos podemos distraer en nuestra carrera. Así como el que maneja bicicleta
y tiene que poner su mirada al frente y un poquito abajo mientras tanto, pero si se queda volteando mirando hacia atrás y va pedaleando, en un momento se le aparece un huequito, por pequeño que sea, y va a caer. Si nosotros permanecemos con nuestra mirada en Cristo, en su palabra, no nos vamos a desviar. Y es un mandamiento urgente, necesario, que estamos escuchando. Como conclusión, Dios amaba a Timoteo y a la congregación de Éfeso. Nos ama a nosotros cada uno. Y por medio de esta carta les daba instrucciones para que fueran una iglesia saludable y no enfermara. Dios también nos ama y quiere librarnos de la boca del león y del lobo, que viene por medio de las falsas enseñanzas. Debemos recordar estas instrucciones vitales que nos da Dios a través de esta carta de Timoteo. Oremos, hermanos, y le damos la gloria al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a través de estas instrucciones que son de vital importancia, que no las debemos dejar a un lado, sino de estar presentes todos los días en nuestras vidas, porque todos los días tal vez vamos a ser tentados. Y ayúdanos, Señor, si hay pecado en nosotros, de avaricia, de codicia, si queremos enriquecernos, Señor. Perdónanos, por favor, amado Dios. Te rogamos que haz una obra trayendo libertad de todo este tipo de cosas, Señor. Líbranos, Señor amado, de caer en tentación, de querer hacer negocios fraudulentos para querer enriquecernos, Señor. Ayúdanos a poner siempre nuestra mirada en ti, en tu sana palabra, en la sana doctrina, Señor. Apartarnos de las falsas enseñanzas, del materialismo, del consumismo. Por favor, ayúdanos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti porque tú eres el que ha dejado estas instrucciones, Señor, para tu iglesia, para bendecirnos, para que estemos sanos espiritualmente y no enfermos. Te damos la gloria y la honra para ti, Señor. Amén. Y también el versículo a memorizar, 1 Timoteo 6:16. Esta es la versión Reina Valera. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Dios les bendiga. No.